Saludos, queridos hermanos de la Iglesia Defensores de la Fe de Guayama y a todos aquellos que nos siguen en el canal YouTube Aurora. En estos momentos estaremos haciendo algunos comentarios sobre los primeros versículos del capítulo primero de Hechos. El libro de Hechos continúa la historia que Lucas empezó en su Evangelio, abarcando los 30 años posteriores a la ascensión de Jesús. En este corto periodo, la iglesia se estableció y el evangelio de salvación se llevó por el mundo, inclusive a la capital del Imperio Romano. Los predicadores, gente común con debilidades y limitaciones, fueron revestidos de poder por el Espíritu Santo para difundir las buenas noticias al mundo entero. Esto lo podemos encontrar en el capítulo 17 de Hechos, versículo 6. Por Hechos aprendemos sobre la naturaleza de la iglesia y también a cómo revertir el mundo. También lo dedicó a Teófilos, nombre que significa uno que ama a Dios. Estos versículos del 1 al 11 del libro de los Hechos son el nexo entre los hechos narrados en los evangelios y los que marcan el comienzo de la iglesia primitiva. Jesús pasó 40 días enseñando a sus discípulos, los que experimentaron un cambio total. Antes de esto, discutieron unos con otros, abandonaron a su Señor, y uno de ellos, Pedro, incluso negó que le conocía. Después de una serie de reuniones con el Cristo resucitado, los discípulos hallaron la respuesta a muchas de sus preguntas. Llegaron a convencerse en relación con la resurrección, aprendieron del reino de Dios y la fuente de su poder, que es el Espíritu Santo. A través de la lectura de la Biblia podemos sentarnos junto al Cristo resucitado en su escuela de discipulado. Creyendo en Él recibimos el poder del Espíritu Santo y nos convertimos en personas renovadas. Al reunirnos con otros cristianos en su iglesia, podemos tomar parte en su obra aquí en la tierra. Fijémonos en los versículos 1 al 3 de este primer capítulo del libro de los Hechos de los Apóstoles. Lucas dice que los discípulos fueron testigos presenciales de todo lo sucedido a Jesucristo, su vida antes de la resurrección y los 40 días posteriores donde les enseñó más acerca del reino de Dios. Todavía en la actualidad hay personas que dudan de la resurrección de Jesús, pero Él apareció a sus discípulos en muchas ocasiones luego de su resurrección, probando que estaba vivo. Note el cambio que la resurrección hizo en la vida de los discípulos. Durante el momento de su muerte estaban temerosos, desilusionados e incluso temían por sus vidas. Luego de la resurrección, dejaron de temer y arriesgaron todo por esparcir alrededor del mundo las buenas noticias acerca de Él. Enfrentaron prisiones, castigo físico, rechazo y martirio, pero nunca comprometieron su misión. Estos hombres no hubieran arriesgado su vida por algo que fuera un fraude. Sabían que Jesús resucitó de la muerte y la iglesia primitiva se encendió con su entusiasmo para proclamar la noticia a otros. Es importante saber que podemos confiar en su testimonio. 20 siglos después, todavía podemos tener la certeza de que nuestra fe se basa en ellos. Jesús explicó que con su venida se inauguró el reino de Dios. Al ascender a los cielos, el reino de Dios permanecería en los corazones de todos los creyentes mediante la presencia del Espíritu Santo. Pero el reino de Dios
no se desarrollará por completo hasta que Jesús venga de nuevo a juzgar todas las personas y a quitar todo lo malo del mundo. Antes de que esto suceda, los creyentes deben ocuparse en proclamar el reino de Dios alrededor del mundo. El libro de Hechos narra cómo empezó esta. Nosotros debemos continuar el trabajo que la iglesia primitiva comenzó. Fijándonos en el versículo 4 de este primer capítulo del libro de los Hechos, pensamos que la Trinidad es una descripción de la relación única del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Si Jesús hubiera permanecido en la tierra, su presencia física habría limitado la difusión del Evangelio, ya que físicamente solo podría estar en un solo lugar al mismo tiempo. Después de su ascensión, podría estar presente espiritualmente en todo lugar a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se envió de manera que Dios estuviera con sus seguidores y en ellos después que Jesús ascendió al cielo. Su Espíritu los reconfortaría y guiaría a la verdad, permaneciendo en ellos las palabras de Jesús, dándole las palabras oportunas y llenándolos con poder. En Pentecostés, capítulo 2, versículo 1 al 4, el Espíritu Santo estuvo a la disposición de todos los que creyeran en Jesús. Nosotros recibimos el Espíritu Santo cuando recibimos a Jesucristo. El bautismo del Espíritu Santo debe entenderse a la luz de su obra total en los cristianos. En primer término, el Espíritu Santo marca el comienzo de la experiencia cristiana. No podemos pertenecer a Cristo sin su Espíritu, según Romanos capítulo 8, versículo 9. No podemos estar unidos a Cristo sin su Espíritu. Veamos 1 Corintios capítulo 6, versículo 17. No podemos ser adoptados como sus hijos sin su Espíritu. Romanos 8, capítulo 14 al 17. No podemos estar en el cuerpo de Cristo excepto por el Espíritu. 1 Corintios capítulo 12, versículo 2. El Espíritu Santo es el poder de nuestra vida. Empieza el largo proceso de una vida de cambios para asemejarnos más a Cristo. Gálatas capítulo 3, versículo 3. Cuando recibimos a Cristo por la fe, empezamos una relación personal e inmediata con Dios. El Espíritu Santo obra en nosotros para ayudarnos a ser como Cristo. El Espíritu une comunidades cristianas en Cristo, conforme Efesios capítulo 2, versículos 19 al 22. Todos pueden experimentar el Espíritu Santo y el obrar a través de todos. 1 Corintios 2, 11. Durante los años del ministerio de Jesús sobre la tierra, los discípulos se preguntaban continuamente sobre su reino. ¿Cuándo vendrá? ¿Cuál sería su papel? Desde el punto de vista tradicional, el Mesías sería un conquistador terrenal que liberaría a Israel de Roma. Pero el reino a que se refería Jesús era uno espiritual establecido en los corazones y vida de los creyentes. Lucas 17, 21. La presencia y el poder de Dios permanecen en los creyentes en la persona del Espíritu Santo. Como otros judíos, los discípulos vivían disgustados, a veces sometidos al imperio romano. Querían que Jesús liberara a Israel del poder romano y que luego llegara a ser rey. Jesús explicó que Dios el Padre establece el tiempo en que deben ocurrir los hechos a nivel personal, nacional o mundial. Si usted quiere cambios y ve que Dios no los hace de inmediato, no se impaciente. Confíe en el tiempo de Dios. El poder del Espíritu Santo no lo limita la energía ordinaria. Involucra valor, entrega, confianza, conocimiento, habilidad y autoridad. Los discípulos necesitarían de todo esto para cumplir con su misión. Si usted cree en Jesucristo, puede experimentar el poder del Espíritu Santo en su vida. Dios los bendiga.